Bueno, la idea era un poco contar esto que estuvo contando Toti en por la ciudad de Buenos Aires, contarlo un poco más en relación a qué estuvo pasando acá en el Estado Nacional, que tiene muchos puntos de contacto, digamos, ahora que el gobierno, que es el mismo gobierno. Así encontramos un poco, así pensamos un poco cómo nos organizamos de cara a este nuevo gobierno que nos toca. La idea era pensar un poco cómo fue la avanzada patronal en este año y medio que va de gobierno. El gobierno empezó con una, diferente de como fue en Ciudad, sí, con una avanzada de despidos masivos, con toda una lógica de construcción de un otro, donde éramos los estatales ñoquis, los estatales vagos, los estatales kirchneristas, que íbamos a, no sé, a arruinar las arcas del Estado con nuestros contratos millonarios, y para desenmascarar un poco eso, contar que en el Estado Nacional, si bien obviamente la precarización ahora por supuesto que continúa, no empezó con el macrismo hace un año y medio, sino que venimos de un Estado Nacional también absolutamente precarizado, donde las modalidades de contratación eran diversas, contrato de locación de servicio, lo que es la ley marco, que es una relación de dependencia pero sin estabilidad laboral, y la planta permanente, que al igual lo que planteaba Toti, tiene una posibilidad de movilidad en su carrera absolutamente limitada y con sueldos muy por abajo de la canasta familiar. Esto viene del gobierno anterior y fue utilizado también para el macrismo como posibilidad para hacer los despidos masivos que hizo, digamos. O sea, no hubiese sido lo mismo si tuviésemos tenido una planta permanente, que en la situación en la que nos encontró el macrismo con trabajo precarizado, y que le dio la posibilidad de poder despedir con mucha más facilidad que lo hubiese hecho con trabajadores organizados, con convenio colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. Según Ibarra, a los 5 meses de gobierno, Ibarra es el ministro de Modernización de Nación. Apenas lo primero que hizo el gobierno de Macri fue crear el Estado de Modernización, el Ministerio de Modernización, calcado del Ministerio de Modernización de Ciudad. Trajo Ibarra, que también venía del Ministerio de Modernización de Ciudad, y lo reemplazó por lo que era la Subsecretaría de Gestión Pública, que era la que regulaba el empleo en el Estado Nacional, y pasó a estar en manos del Ministerio de Modernización, que vino a traer la misma política que contaba Toti. Veremos con cuánto lo puedo lograr en la ciudad y cuánto lo puedo lograr en Nación, y con nosotros qué podemos hacer al respecto. Según Andrés Ibarra, a los 5 meses de gobierno, que empezaron con los despidos para enero, había 10.900 despedidos. O sea, esta es la versión oficial, imaginémonos lo que puede haber sido en realidad. Yo estimo que siempre la versión oficial es menor de lo que realmente llegamos, porque hay un montón de trabajadores, como planteaba Toti, que al ser precarizados no fueron tomados por el Estado Nacional como trabajadores, sino que simplemente no se les renovó y no fueron contados en esta cuenta que hace el Ministerio de Modernización. Según Cachorro Godoy, por ejemplo, en todos los niveles fueron 40.000 los despedidos, y según Cachorro Godoy, el secretario general de ATE Nacional, hubo 4.000 reincorporaciones. Habrá que ver igual cómo hizo Cachorro Godoy estas cuentas, digamos. Más que nada, lo que intentó hacer el gobierno macrista fue generar un otro donde éramos todos ñoquis, kirchneristas, vagos, etcétera, y con una idea de modernización del Estado, con esta misma idea de mejor funcionamiento del Estado y de ahorrar supuestamente dinero en relación a los despidos que nos hicieron. Crearon estos despidos y generaron un consenso social en relación a estos despidos. No es que solamente nos despidieron y que hubo una respuesta de toda la clase trabajadora, porque hubo todo un trabajo de generar
de generar esta idea de que nosotros éramos bien despedidos. Pero lo loco, que ahora está empezando a salir, es que no se redujeron los gastos del Estado en masa salarial, sino que al contrario, subió un 26%, con lo cual quiere decir que ahí hay un problema, porque hay menos trabajadores, pero estamos gastando más plata, pero nosotros ni siquiera tuvimos paritarias, con lo cual puede ser que lo que creemos que pasó fue el crecimiento del Estado en los cargos políticos. A ver si encuentro el número exactamente. De 252 cargos políticos pasaron a 309 entre ministros, secretarios y subsecretarios, porque se hizo un crecimiento de la planta ministerial, digamos, se crearon más ministerios, más subsecretarías y más secretarías. Y además, muchos de los contratos que fueron contratos muy bajo salario fueron reemplazados por contratos de altos salarios para asesores, para coordinadores que traía el macrismo, sobre todo porque en esta seocracia que está creando el macrismo, para atraer a los gerentes y para atraer a todos esos puestos jerárquicos que necesitaron traer al gobierno, no los podían traer con los sueldos de miseria que nosotros cobrábamos. Entonces, claramente tuvieron que traerlos ganando mucho más plata. Entonces, el resultado final fue que esa creencia subjetiva, colectiva, de que estaban despidiendo ñoquis y se estaba creando o generando ahorro del Estado, en realidad lo que se estuvo creando fue más gasto público con menos llegada capaz a la clase trabajadora en relación a acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. En ese sentido fue que lo primero que fueron a atacar fue a aquellos organismos que estaban más ligados al gobierno kirchnerista, el AFCA, el Centro Cultural Kirchner, y después avanzaron también, por supuesto, con todos. O sea, hicieron un trabajo ideológico y con ese trabajo ideológico fueron contra todos. O sea, diciendo que sacaban a los cargos políticos del kirchnerismo, avanzaron contra trabajadores que simplemente trabajábamos en el Estado. Y también fueron, uno de los primeros lugares fue el Ministerio de Cultura también, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Después nos tocó a nosotros, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ya tarde, fuera de la jornada o de la avanzada de despidos masivos. Es bueno pensar que hubo una resistencia a esos despidos, si bien es cierto que el gremio UPCN se dedicó a negociar los despidos, o sea que no les toquen a sus afiliados, pero aceptar los despidos y la chique por otro lado, y ATE, que nos tocó totalmente dividido y que no pudo dar una lucha consecuente de cara a los despidos en la seccional, por lo menos acá en Capital. Pero que no solamente divididos, sino que también se intentaron no hacer una pelea colectiva, pero intentar salvar sí a sus afiliados más de su riñón o más que los seguían a ellos, pero sí hubo casos distintos donde se peleó con menos preparación, en el sentido de que si hubiésemos dado una pelea de conjunto hubiese sido otra los resultados, pero por ejemplo en el Ministerio de Trabajo se logró, después de mucho tiempo y con una lucha bastante consecuente, lograr reincorporar a toda la comisión de despedidos, que siga luchando por su reincorporación. Es algo importantísimo, porque si no, pensamos que no, ante toda la embestida de la patronal que nos está dando con todo, no se puede hacer nada, y hay demostraciones en el Ministerio de Cultura también, que dieron una lucha desde el primer momento que se conocieron los despidos, dieron una lucha desde el principio sin claudicar ninguno de los despidos. No es que se negoció una parte, sino que se fue contra todo, y en ese caso y en ese sentido se pudo frenar la avanzada patronal. Me parece importante destacarlo porque desde muchos lugares el planteo, incluso de nuestra dirigencia, después se va a hablar más sobre la situación de ATE, pero desde nuestra misma dirigencia se nos manda el discurso de que no se puede, de que somos débiles, de que no estamos en el momento de resistir, y bueno, hay ejemplos que nos demuestran lo contrario.
Una segunda avanzada, luego de los despidos, que lo que trajo fue una debilidad del colectivo organizado de trabajadores estatales, porque cuando ya empiezan con despidos masivos, después de dar discusiones sobre la paritaria, dar discusiones sobre la estabilidad, dar discusiones sobre mejoras en las situaciones de laburo, es cada vez más difícil. Digamos, esto fue una intención de disciplinamiento y control y de generar miedo para no seguir peleando luego por mejores condiciones de laburo. Si no podemos pelear por los despidos, va a ser mucho más difícil, nos va a encontrar en peores condiciones para discutir la paritaria ahora, para discutir mejores condiciones de laburo. En ese sentido, el Ministerio de Modernización avanzó, al igual que en la ciudad, también en la impugnación de las juntas internas, o sea, directamente contra la organización de los trabajadores, sobre todo en ATE. Impugnó sistemáticamente todas las elecciones que hubo en estos años. Diría que no sé si hubo alguna que no fue impugnada hasta ahora. Las impugnaron a la mayoría luego de haberse hecho las elecciones, también con los mismos criterios que planteaba Toti, pero además también hubo sobre todo impugnaciones sobre la antigüedad que tenían los compañeros afiliados al sindicato, muchas veces porque, bueno, la particularidad, ya saben, que tenemos nosotros es que muchos compañeros que son contratados precariamente, el descuento se hace directamente por ATE y no por el Ministerio, entonces el Ministerio y Modernización desconocen esos descuentos o esa afiliación y hacen de cuenta que los compañeros no están afiliados y que entonces no podrían ser delegados. Es distinto capaz el discurso que se planteaba ante ustedes de que no cumplían el 10% porque no se los reconocía como trabajadores. En este caso sí se los reconocería como trabajadores, pero no como afiliados al sindicato, entonces no se los reconoce como delegados. Más allá de que, digo, hasta en nuestro caso, yo que soy de una lista opositora a la Junta Interna y que hemos perdido, se nos ha impugnado a la lista opositora que no ganó también, digo, para no reconocerlos los fueros gremiales o el activismo sindical. Más allá de eso, que están impugnadas en este momento casi todas las juntas internas, y la diferencia que tenemos con lo que pasaba con modernización en la Ciudad de Buenos Aires es que también cambió el signo político del Ministerio de Trabajo, que hasta ahora no hubo resoluciones en relación a las impugnaciones, pero que hoy capaz teníamos la posibilidad de que hacer otro gobierno de la resolución del Ministerio de Trabajo fue favorable en la mayoría de los casos a los trabajadores. Bueno, nos tocará ahora ver qué sucede en relación a nuestras juntas internas y los fallos del Ministerio de Trabajo, que ahora sí es el mismo gobierno que el de modernización. Todo esto no hizo que las juntas internas no funcionen, no las paralizó, y esto es importante porque también el gobierno de Macri lo que intenta es limitarnos y juega mucho con el si pasa, pasa. Entonces, si nosotros reconocemos las impugnaciones del Ministerio de Trabajo como que estamos impugnados y que realmente no somos delegados o que realmente eso coarta las posibilidades de organización, listo, ya ganaron y no necesitan, incluso es el objetivo, digamos. Pero ninguna de las juntas internas que han sido impugnadas hasta el momento han dejado de funcionar como juntas internas, han podido, en relación a la correlación de fuerzas, seguir sosteniéndose, teniendo discusiones en los ministerios y seguir organizándonos como trabajadores organizados en ATE. En última instancia, y contar que eso no fue la única avanzada que hubo del gobierno en relación a esto, sino también que han intentado despedir activistas gremiales y delegados, como fue en el caso de la compañera del Ministerio de Economía, que era delegada paritaria y fue despedida, aún teniendo los fueros gremiales. Digo, están intentando ir por todo. Nosotros tenemos compañeros que están despedidos y que tienen fueros gremiales por haber sido candidatos. Intentan desconocer un montón de las leyes que tenemos nosotros como trabajadores, pero que con la fuerza y con la lucha seguiremos luchando para sostener
tener nuestros derechos. Al mismo tiempo, y en ese mismo sentido, han despedido compañeras embarazadas o por ser madres o por el uso de licencias que están en nuestro propio convenio colectivo, o sea, en esta línea de la productividad. Han despedido compañeros que decían que eran ñoquis porque no trabajaban, pero en realidad estaban gozando de licencias por maternidad o licencias psiquiátricas que son capaces las de largo tratamiento. Y en ese sentido están intentando avanzar, pero bueno, con la organización se puede parar con la avanzada. Todo esto, el gobierno también intenta llegar a una paritaria que nos toca a los nacionales el 31 de mayo, vence la paritaria y deberíamos tener una resolución al respecto. Es probable que nos toque una paritaria parecida a lo que se está hablando por ahora, con rumores es de un 19-20% también en 3 cuotas, que por ahora son rumores, y con el agregado, que esto es nuevo, por lo menos para nosotros de los nacionales, con un premio a fin de año por presentismo, que es lo que están intentando agregar tanto a nosotros como a los docentes, y que va en este sentido de la línea de la productividad, que está más relacionada a estar en el trabajo horas sentados o esto que planteaba Toti, la informatización de todos los procesos que nosotros llevamos a cabo para poder modelizar lo que sería la cantidad de horas hombre que se necesita para la tarea de las acciones que hacemos en el Ministerio. Y en ese sentido precarizar nuestra tarea atándola a un presentismo, y que compañeros que están enfermos o que tienen que faltar por X razón, que es nuestro derecho, no lo puedan hacer porque si lo hacen no puedan llegar a fin de mes. En ese sentido, el gobierno, desde que empezó también con el Ministerio de Modernización, ha intentado hacer una reforma del Estado, en la cual llamó a los gremios a 2 mesas, que es una mesa de jerarquización y una mesa de organización de la planta del Estado, que sería poner en práctica la política de modernización del Estado, como la plantea el Ministerio de Modernización. Que en la mesa de jerarquización sería una mesa de jerarquización del empleado público, lo pongo entre muchísimas comillas porque la jerarquización de ellos es la precarización nuestra, que sería poder analizar la carrera, hacer una reforma de nuestro convenio colectivo de trabajo, analizando los escalafones, los nomencladores de funciones, el plan de capacitación, la evaluación de desempeño, y analizar las modalidades de ingreso a la carrera e introducir premios por productividad, como por ejemplo el del presentismo. Al mismo tiempo, la mesa de organización de la planta del Estado, que es el planeamiento de las dotaciones óptimas, que ya explicó Toti qué significa, el régimen de modalidad y de reubicación del personal, sistema de recursos humanos centralizados de modernización y hacia todas las dependencias, y los procesos de selección y retiro de los trabajadores. Hasta ahora, en lo único que se avanzó efectivamente es en el planeamiento de las dotaciones óptimas, o sea, en el análisis de las dotaciones óptimas, pero que todavía no hubo, por lo menos que yo sepa, circuló alguno, pero que yo sepa no hubo una resolución de algún ministerio de análisis cuál era el resultado de la lectura de las dotaciones óptimas. Por ahora entiendo que a todo lo que son los agentes gubernamentales, que son, son una franja del Estado, unos especialistas en Estado serían, que son tienen otro escalafón dentro de lo que son trabajadores del Estado, los han puesto a todos a hacer este planeamiento de dotaciones óptimas, que todavía no tienen una resolución, no sabemos cuál va a ser la evaluación. Y tampoco se ha avanzado en estas mesas de jerarquización y de organización de la planta del Estado. Es probable que con la paritaria o que se esté discutiendo con UPCN, como ha sido siempre históricamente en nuestro caso, que siempre en UPCN negocia la paritaria y nosotros como ATE nos enteramos por los medios y después nos convocan, somos los convidados de piedra de la paritaria, porque tampoco ATE ha podido lograr hasta ahora dejar de ser el convidado de piedra y dar una lucha consecuente para poder ser un pilar dentro de la discusión paritaria.
Así que es probable que en esta paritaria no solamente se hable de la cuestión salarial, sino que haya alguna propuesta de reforma de nuestro convenio colectivo de trabajo. Así que bueno, ahora le voy a dar la palabra a Pato.